Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un jugador que está sonando en la actualidad baloncestística en general y en particular de cara a varios equipos, con un posible nuevo jugador de algunos equipos interesantes e importantes. Hablamos de un alero que no está pasando por su mejor momento deportivo, con lesiones de por medio y sin un alto minutaje. Estamos hablando ni más ni menos que de Víctor Claver, el actual jugador del Barça, que termina contrato en junio de 2022 y que este próximo verano podría salir de la disciplina culé. Y me diréis, ¿qué hace saliendo el nombre de Víctor Claver aquí en un canal del Real Madrid? Pues porque Víctor Claver fue un jugador que en su momento interesó muchísimo al conjunto madridista. De hecho, en su momento hubo un acuerdo cerrado con el propio jugador, pero el Valencia pues pidió una cantidad descomunal, el Valencia Basket, y eso impidió que Víctor pudiera llegar a la disciplina blanca. Pero en este caso, algunos también se preguntarán, bueno, con la marcha de Gavidec, sin Gavidec, el Madrid necesita un alero, un 3-4, un tipo que pueda jugar en el puesto de alero y en el puesto de 4, que pueda defender bien, fuerte, físicamente contundente, y algunos a lo mejor, pensando que también es cupo, pensarán en la opción de Víctor Claver. Y la cuestión es, ¿Víctor Claver es un jugador que le vendría bien al Real Madrid o que sería lo que necesita, mejor dicho, el conjunto madridista? Pues a mi juicio, me puedo equivocar, pero tengo la sensación de que el momento de Víctor Claver ya pasó hace varias temporadas, que creo que su mejor baloncesto ya ha pasado, y si el Barça no piensa en él de cara a la próxima temporada, siendo uno de los equipos más importantes del básquet del viejo continente, por algo será. Porque también hay que tener en cuenta que es un tipo que físicamente siempre ha sido súper potente, súper contundente y que ha sacado muchas ventajas en su juego de sus piernas, de sus brazos, de su envergadura, de estos patrones, y que pues todo esto con el paso de los años, pero sobre todo con el tema de las lesiones que ha tenido, pues le ha generado un problema y que a lo mejor ya no vamos a ver la mejor versión de Víctor Claver. Sí que es cierto que, por ejemplo, según la web Encestando, apunta a que el Zenit de San Petersburgo y que Xavi Pascual estaría interesado en Víctor Claver. Pues bien, si el Zenit de San Petersburgo está interesado en Víctor Claver, perfecto. A mí es un jugador que me cae muy bien, más allá de que sea del Barça o que sea de otro equipo, y le deseamos lo mejor en otro club. Pero no veo que con el mercado que hay de aleros, que yo creo que hay buenos aleros en Europa, creo que se pueden fichar otras opciones mejores actualmente, creo que se puede trabajar por otras situaciones contractuales e incluso por jugadores que terminan contrato, y que sería mucho, pero que mucho más factible. Es cierto que Víctor ha sido una kriptonita defensiva, por ejemplo con JC Carroll. Yo le he visto hacer defensas primorosas, tremendas, impresionantes sobre el escolta de Wyoming, pero ahora mismo no veo yo que Víctor Claver vaya a volver a ese nivel en defensa, ni que vaya a ser un jugador de impacto y decisivo. En tal caso, como mucho, jugador de rotación. Pero si buscamos un alero sustancial, potente, que tenga cierto nivel de responsabilidad real dentro de un equipo top en Europa, creo que Víctor no es la opción más interesante, con todo el respeto a nivel deportivo. Por lo tanto, creo que el Real Madrid no lo va a valorar, ni Juan Carlos Sánchez Lázaro ni Alberto Herreros van a valorar esta posibilidad, y que creo que son otras las alternativas que se van a valorar. Pero creo que es un tema interesante porque al final ha sido un jugador que en su momento gustaba mucho al madridismo, sonó, el club trabajó para traerlo, pero creo que ya ese billete pasó y que tiene que coger otro billete. Veremos si a otro equipo de la Liga Andesa, porque el Valencia Basket parece que preguntó por él, es su equipo de toda la vida, o si tiene que coger las maletas y viajar por Europa a otro equipo. Dejadme vuestros comentarios, decidme qué es lo que opináis con respecto a la figura de Víctor Claver, si os gustaría que, oye, el Real Madrid pudiera pujar por él, no, que a lo mejor ya ha sido su momento, todavía tiene mucho baloncesto que mostrar. Bueno, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.